Mientras vamos repasando un poco lo que hemos platicado. Esta es la segunda entrega de ISO 56000. Entonces, si quieren, aprovechamos un poco para platicar de esta familia de normas ISO 56000. Por supuesto, la parte de la introducción a la norma la pueden encontrar en el YouTube, o para no repetir mucho la información. ISO 56000 es una familia de normas que hablábamos, que nos da sugerencias de un panel de expertos de 48 países sobre cómo administrar un sistema de innovación. Este panel de expertos, bueno, tengo el gusto de ser parte de este panel de expertos que sesionamos. Esta semana precisamente estamos sesionando, pues debería ser en Francia, así que pues ya puse mi postalita de Francia para imaginarme que estoy ahí, pero estamos sesionando en particular en la 56008, que es Sistemas de Medición de la Innovación, que serán nuestras próximas entregas, medición en general, y 56005, que es Administración del Acervo Intelectual. Hemos sesionado en Francia también, en Londres, en Japón, en Suecia y en Florida, este panel de expertos que nos reunimos 2 veces al año en sesiones plenarias, y hay sesiones de trabajo a lo largo del año. Entonces, para darnos una idea de la cantidad de trabajo que llevamos acá, 2 años y medio, y todavía nos falta como un año para generar pues la norma. Entonces, la norma, como vimos la vez pasada y repasaremos ahora, es un acervo de conocimiento que está pues ahí a nuestra disposición. La norma es como la Constitución. Es una carta magna que tiene mucho conocimiento, pero se requiere además una capacidad de interpretar la norma a través de una perspectiva de capacidades. Hola Elsa, Ulises, bienvenidos. Jorge también, bienvenido. Entonces, ¿cómo podemos aterrizar, platicábamos la vez pasada, una norma de innovación? Bueno, simple y sencillamente, una norma son sugerencias, no significa, no son instrucciones, no es un hacer punto por punto, sino son sugerencias que tiene que tener nuestra organización, y para lograrlo, pues yo les recomiendo la perspectiva de capacidades, que es lo que hemos desarrollado con el equipo de trabajo los últimos 15 años. Y pues no solamente se trata de integrar la innovación, sino además la estrategia, los procesos, tanto de innovación como de operación, y los indicadores precisamente de innovación y de operación. Y bueno, pues este es un servidor, Guillermo Granados, y pues me toca representar a Business Performance Institute, que es BPI. ¿Recuerdas el día que me subió a un charco de agua y ¡no, de aquí está. Y bueno, pues la idea de sistematizarlo es lograr precisamente que tu empresa pues no sea capaz solamente de innovar una vez, sino de que tenga la costumbre, la forma, la capacidad de innovar. Y eso es precisamente administrar la innovación. El que tu empresa tenga la capacidad de hacerlo repetidas veces, hacerlo muchas veces, no hacerla de chiripa o hacerla de pura casualidad o porque te dio la luz, sino hacerlo repetidas veces. ¿En quién te queremos convertir? O más bien, ¿en quién queremos que tú te conviertas? Porque no tenemos varita mágica, queremos que tú te conviertas
en una organización de clase mundial. Una organización de clase mundial es una que entiende que la innovación es en todas las áreas de la organización. Innovación no es solamente hablar de un nuevo producto. No, innovar es innovar la forma como administras tus recursos, innovar la forma como diriges tu organización. Velo ahora mismo con este cambio de forma de trabajo. Innovar es la forma como haces tu ciclo financiero, todas las áreas de tu organización. Todas las organizaciones tienen una forma única de innovación. Y esta forma única es, platicábamos de ejemplos, el doctor Simi tiene una forma muy diferente de innovar que Pfizer. Y ambos son innovadores y así podemos ver que cada organización, algunos tienen innovación en modelos de negocio, otros en productos diferentes, diferenciados. Y como les decía, la norma ISO 56000 es una constitución. Pues bueno, hay que interpretar esta constitución, esas sugerencias a la forma de tu organización. Eso es una versión particular, es una interpretación particular de la norma ISO 56000 o 56002 o partes de la familia. Y en lo que creemos es que todas las empresas tienen un potencial innovador. Si lo hacemos y podemos cambiarlo y podemos practicarlo, entonces podemos innovar. No solamente podemos hacerlo mejor cada vez, como propone la mejora continua, sí lo podemos hacer mejor cada vez, pero lo podemos repensar o hacerlo de una forma diferente para lograr convertirte en una empresa de clase mundial. Muy bien, Armando Ruiz, buenas tardes. Digo, no sé si es Armando, te inventé porque dice A. Ruiz S, a lo mejor es Armando. Y bueno, esto se hace a través de un diagnóstico, una identificación del estado actual y potencial de la innovación. Nuestro distintivo es que diseñamos una arquitectura maestra para tu negocio, un blueprint de tu organización, el equivalente a un plano arquitectónico. Esto está por un cuadro de mando único de indicadores, que es un gran pleito que tenemos ahorita en la norma 56008. No se trata de que haya indicadores de innovación, indicadores de desempeño, indicadores del clima, indicadores de proyectos, indicadores de procesos. No, usted tiene que hablar de una base de indicadores, porque si no, pues sale más complicado medir. Y finalmente es lograr la innovación a través de un mapa de rutas que te permita sistematizar tu proceso de innovación. Creamos una base de tu acervo intelectual ya más avanzado. Fíjense cómo, ya que aprendemos a sistematizar el proceso de innovación, ¿qué hay después? Que tengas activos intelectuales. Es decir, no tiene sentido hacerlo muchas veces un proceso si tú no te quedas con algo. Y ese algo pues puede ser desde patentes, conocimientos, experiencias, capitalizar y interpretamos la norma 56000 a la forma única, hacerlo sistema. Vamos a ver en la sesión de hoy el punto medular de la norma 56000. El punto medular es tratar a los proyectos de innovación como un portafolio de innovación, como una cartera de proyectos de innovación. Y eso no significa que hagas muchos, significa que los administres en conjunto. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Y podemos administrar tu sistema de innovación ISO 56000. Y bueno, el sueño no es de ahora, el sueño es de hace 20 años en el Premio Nacional de Tecnología e Innovación, porque creemos que las organizaciones innovadoras son las que generan mayor valor a la sociedad, porque pueden hacer mejores productos, mejores ofertas y repartir mejor riqueza para sus asociados y para sus entornos sociales y tecnológicos. Muy bien, haciendo una breve memoria. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. La norma ISO 56000 es una familia de normas.
Ajá, que ya está publicada 4 de ellas, 4 no. Entre las que están publicadas es la Administración de Sistemas de Innovación, Strategic Alliances, y la de Auditoría, la de Alianzas y la de Vocabulario. Y las que nos falta por publicar es la de Acervo Intelectual, la de Medición, la de Inteligencia Estratégica y otra más, que no me acuerdo cuál es ahorita. Muy bien, la norma no es un traje a la medida. Vamos a recordar eso de nuestra sesión anterior. La norma está hecha para cualquier tipo de organizaciones, en cualquier país, de cualquier sector, ya sea privado, público, tercer sector, y dentro del público y privado, cualquier rama industrial. Entonces, hay que interpretarla, no es un traje a la medida, pero hay mucho conocimiento en ella. Entonces, se trata de identificar las fortalezas, como habíamos visto, la organización, entender las capacidades de innovación, que eso hemos visto desde las entregas de Reinventando la Empresa, y diseñar una trayectoria especializada. Véanlo como si fuera un plan para hacer un maratón. Tú puedes estar muy motivado, quieres hacer un maratón y no lo vas a hacer la semana que entra, aunque tú quieras. Bueno, si lo intentas, posiblemente te lastimes y ya no puedes hacer ninguno. Pero todo gran proyecto se hace a través de una trayectoria. Una trayectoria es la que nos va a permitir aprovechar nuestras fortalezas y llegar a la meta. ¿Qué es lo que usamos de base para platicar, para estas conversaciones? Usamos el Capacities Canvas, que es un tablero que diseñamos en BPI, un tablero que nos permite identificar los aspectos de la organización. Cada uno de estos cuadros es un aspecto de la organización. Un aspecto es la dirección y el liderazgo. Otro aspecto es la interacción con los clientes. Otro aspecto son los resultados y el ciclo financiero. Otro aspecto, medición e incentivos. Acá son todos los recursos que vimos también la vez pasada. Y otro aspecto es la innovación. Y de hecho, lo que les decía, que se puede innovar en cualquier aspecto. Puedes innovar, por supuesto, en innovación y liderazgo, en la interacción con el cliente y en cada uno de estos aspectos. Viendo la organización, una innovación tiene que pegar en los resultados. Si no, no es una innovación. Y aquí podemos hablar, si hay académicos, de muchos académicos que nos dicen qué es innovación y qué no es innovación. En una organización, cuando la innovación es en una organización, si no afecta su razón de ser, pues no es innovación, puede ser una invención. Entonces, tiene que pegarnos en los resultados, ingresos, si es lucrativa, o función social, si es una organización social, o en la productividad en que lo logra. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de un cambio en su intercambio comercial. Recordemos que el intercambio comercial es la causa de los ingresos. Esta es una maquinita de generar ingresos. Entonces, este intercambio comercial tiene que tener un cambio. Y veíamos en alguna entrega, el cambio puede ser en el orden. Puedo yo cobrar primero, después entregar, después acordar, o puedo yo mantener el mismo orden y decir, inventar una forma para que yo pueda ofrecer mejor a mis clientes y entonces mis clientes tengan más o mejor pedidos, yo pueda cumplir mejor, entonces mi cliente acepte o pague mejor y yo pueda registrar el pago, entonces el cliente regrese o el cliente acepte mejor lo que recibió. Toda esta interacción yo la hago o más ágil o diferente para lograr mayores ingresos. Entonces hay una causalidad. El resultado pues vino de un cambio en el Customer Journey. Y seguimos así. ¿Y cómo viene el cambio en el resultado? Bueno, el cambio en el resultado, en la finalidad del proceso, viene por un cambio en la respuesta de los clientes,
y ya platicábamos que ese cambio viene por un cambio en la base de recursos un cambio en la base de recursos, y este cambio en la base de recursos viene por uno o varios proyectos de innovación. ¿Hasta aquí vamos bien? Podemos ver, hay una lámina muy bonita que tuvimos que quitar aquí para sintetizar, pero la vamos a ver aquí adelantito, creo. Así sí, está aquí adelantito. Entonces, la innovación lleva la trayectoria de ser un proyecto, cambia la base de recursos aquí, cambia mi oferta, cambia la respuesta de los clientes y entonces cambia los resultados. Y eso es un proyecto de innovación. Esta es la ruta de innovación y llegamos a, voy a poner acá, a través de un cambio de estados, llegamos a un cambio en el proyecto en el resultado de la organización. Entonces, esta es la trayectoria que sigue un proyecto de innovación. Hay otras formas en las cuales se puede conceptualizar un proyecto de cambio. El diseño de este cambio es nuestro acercamiento del enfoque a capacidades y tiene una razón de ser muy sencilla. Es que así vamos a marcar los indicadores. Cuando yo quiero medir un proyecto de innovación, pues primero voy a marcar que haya logrado cambiar la base de recursos. Después, aquí es donde podemos poner número de desarrollos, número de moléculas nuevas, número de procesos diferenciados, exclusivos, número de sistemas informáticos nuevos, algoritmos. Siempre vamos a partir de un tener con qué. Y yo tengo que ser capaz de integrar eso en una oferta hacia mi mercado. Y el mercado tiene que ser lo suficiente, bueno, tengo que sensibilizar al mercado para que el mercado absorba esa diferenciación y entonces o compre más o solicite más o pague más y yo tenga más recursos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí nos acordamos de la trayectoria de un proyecto de innovación? Sí. Muy bien. Ok, excelente. Bueno, vamos por acá. Voy a pasar por acá. Todo bien. Muy bien. Entonces, todos los proyectos que tienen esa forma son, todos los proyectos de innovación tienen esa forma. También hay proyectos de adaptación en general que tienen esa forma y hay quienes dicen o discuten si son de innovación o no. Esto es cuando el paso número 1, el cambio en la base de recursos, no involucra una exclusividad. Es decir, cuando no inventaste un material y tienes la patente de ello, o cuando no inventaste un proceso de fabricación y tienes el registro de ello, dicen que no es innovación, o cuando no haces algo que no habían hecho alguien antes. ¿Será innovación o no será innovación? ¿Qué opinan? Va de nuevo la pregunta. ¿Será innovación si yo cambio mi base de recursos sin tener algo que los demás no tengan? Pues sí, sí es innovación. Efectivamente, es innovación organizacional. Es innovación en tu organización y esa es la base de tu evolución. Con el paso del tiempo, se espera que tú seas capaz de tener recursos que nadie o muy pocos tengan, tus propios desarrollos, y entonces tengas una innovación sectorial, una innovación mundial, que tengas lo que no tiene nadie en el mundo, en tu sector o en algún lugar.
pero la mecánica es exactamente la misma, entonces no se preocupen. La mecánica de estos proyectos es la misma y el punto es que estos pueden ser administrados con el mismo sistema de innovación. Entonces, pues eso nos ayuda, sobre todo si somos una empresa mediana y no puedo tener tantos recursos, pues te puedo meter todos en la misma canasta. O los puedo meter en diferentes canastas si tengo más tamaño y más recursos. Incluso los de innovación los puedo partir de acuerdo al estado, que eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Como dicen por ahí, dicho lo anterior, pues vamos a comenzar con el tema de ahora, con el permiso de ustedes. Vamos a hablar de sistematización de la innovación y esto es precisamente a través de administrar un proyecto de innovación. El paso número 1, que es el que vimos la vez pasada, es cómo se administra un proyecto de innovación. Pero hay un gran paso, digamos, a mi juicio, es el paso entre administrar un proyecto de innovación y administrar una cartera de proyectos de innovación. Ese es el centro de hoy. Cuando, pues muchas veces he estado en organizaciones, no digo los nombres, y les digo, oye, ¿tienes un proceso para administrar tus proyectos? Y me dicen, sí, claro, claro que sí. Y te enseñan un mapa de un proyecto. Entonces dices, sí, esto es un proyecto, pero esto no es un proceso de administrar proyectos. Este es un proyecto. Y como que no lo entienden, ¿no? Alguna vez en una empresa grande, de decenas de miles de empleados, con 5 áreas de hacer proyectos de ingeniería, las 5 áreas tenían una idea, un concepto, un mapa e indicadores diferentes para hacer proyectos. Y entonces la justificación era que, pues, que son diferentes proyectos. Son diferentes proyectos, pero son proyectos. No me digas que no puedes aprender un proyecto de otro. Lo mismo va a pasar con los proyectos de innovación. Algunos proyectos de innovación van a estar enfocados a crear un nuevo producto. Otros van a estar enfocados a crear un nuevo proceso de fabricación. Otros van a estar enfocados a crear capacidades del personal. Y todos se tienen que parecer. Y tú los tienes que administrar en conjunto. Este es un gran paso para sistematizar la innovación. Y después pues vamos a ver los otros puntos del enfoque a capacidades y de qué es lo que nos falta. Pero vamos a hablar de la sistematización de la innovación. Entonces tenemos que entender la diferencia entre 3 conceptos. Primera, proyecto de innovación. Segunda, conjunto de proyectos de innovación. Y tercera, cartera de proyectos de innovación. Sobre todo, entre estas 2 últimas, a veces nos confundimos. Confundimos un conjunto de proyectos de innovación con una cartera. Y eso, en empresas que hacen innovación, créanme que es un gran tope, un límite para la innovación, porque los juzgas uno por uno y entonces vas a tener proyectos de baja rentabilidad. Vamos a ver el día de hoy por qué. Vamos a entender la trayectoria de la innovación en una organización. Aquí hicimos en BPI esta escalerita. El primer nivel es la intención de la innovación. Ya descubrí que yo soy el que raya esto, ¿verdad? A ver. ¿Cómo le hace uno aquí? Le anota. Ok. Muy bien. El siguiente es cuando tenemos al héroe de la innovación, cuando tenemos al equipo de la innovación,
cuando tenemos la oficina de la innovación y cuando tenemos ya el bosque de la innovación. Vamos a ver cómo son estos niveles. Al nivel de intención, la innovación es un discurso. Y pues es un discurso aspiracional, queremos hacer innovación, todos hacemos innovación, nadie sabe a ciencia cierta qué es, pero todos queremos hacer. Eso está muy bien, es mejor que no tener ninguna intención de innovación. Perfecto, muy, muy bien. El siguiente es cuando nos iniciamos en la innovación y es cuando hay algún Ciro Peraloca, alguna persona que se aventura a hacer un proyecto y lo toma como un reto personal. Entonces, en algún momento consigue fondos, patrocinios y logra uno o varios proyectos exitosos. Algunas empresas, de algunas de las personas que nos acompañan el día de hoy, vivieron eso. Lograron fondos a través de CONACYT y lograron uno o dos, varios proyectos. A tal grado que precisamente les asignaron un área en sus organizaciones porque tuvieron varios eventos exitosos y pues ya tienen el área, el personal. El problema ahora que no hay tantos fondos está en que cuando les dicen, bueno, a ver, muéstrame qué haces, pues ya no está tan fácil. Pues es una buena oportunidad para dar el siguiente paso. Hasta este momento, la innovación es administrada proyecto por proyecto, ya sea uno, varios o un conjunto. Aquí cuando le ponemos el verde, cuando es la oficina de innovación, es cuando ya hablas de una cartera de proyectos. ¿Sí? Cuando hay un área, recursos, organigrama, pero además hay una administración conjunta. ¿Qué significa? Que inicialmente, pues, el reto es entender la innovación. Después es hacerlo la primera vez o hacerlo varias veces, sin que esto nos lleve a compararlo. Imaginémonos estas empresas que lograban y aplicaban exitosamente proyectos. Y estos proyectos, pues, tenían su éxito cada uno de ellos. Permítanme un segundo. Aquí está. Bueno, creo que no sirvió de nada. El siguiente nivel es precisamente cuando tienen un conjunto de proyectos, pero cada proyecto es evaluado individualmente. Esto nos diferencia este nivel de este. Cuando hablas de una oficina, estás evaluando todos los proyectos en conjunto. ¿Qué pasa si evalúas cada proyecto individualmente? Pues que nadie se va a animar a presentarte proyectos arriesgados, ya que tú no tienes el concepto de cartera, de portafolio de proyectos de inversión. Es un ejemplo muy fácil con el dinero en efectivo. Vamos a imaginarnos el dinero, los escenarios de inversión, con diferentes personas que a lo largo de su vida van teniendo cierto flujo de capital. Al inicio, uno es estudiante, universitario, bueno, así los vemos ahora y se ven ya centenias diferentes, pero un estudiante universitario o una persona en sus inicios financieros, pues tiene poco dinero en relación a sus gastos, o apenas el suficiente en el mejor de los casos. Claro, imagínense una empresa en estas condiciones. Entonces, lo que sucede es que gasta pues, el dinero en su operación y va viviendo al día, como Fox, por ejemplo. Bueno, pero estamos hablando de organizaciones. El siguiente nivel, cuando va creciendo esta persona o esta empresa, hay un pequeño excedente.
Y ese pequeño excedente lo utilizamos para ampliar nuestras capacidades, para darnos un mayor brazo. Esto, en términos financieros, se llama CAPEX, o gastos de capital, capital expenditures, o operational expenditures, son OPEX y CAPEX. Y lo que haces es crecer un poco, tienes más responsabilidades y vas creciendo, y está muy bien. Pero hasta el momento estás pagando tu operación. ¿Qué sucede cuando tienes un poco más dinero? Cuando tienes un poco más de posibilidad económica, inviertes en el banco y este banco te va a servir para ciertas emergencias, ciertas pandemias, ciertas situaciones inesperadas. Obviamente, pues estás invirtiendo a bajo riesgo y esperas que haya pues algún dinero, algún ahorro, algún crecimiento de capital. El siguiente nivel es cuando tienes un poco más de capital y decides invertir en, digamos, en bienes de mayor riesgo, como la bolsa de valores. Pero puedes invertir en la bolsa de valores y puedes invertir también en moneda electrónica, puedes invertir en Bitcoin. Entonces la pregunta, ¿ustedes creen que es inteligente invertir en Bitcoin? Se valen respuestas. ¿Quién nos habla por el chat? ¿Quién piensa que es inteligente invertir en Bitcoin? Por acá en lo que responden. En las empresas se comporta un poquito diferente. Depende, Ulises, claro que sí. Depende si tienes el dinero previo o si tienes un fondo. No vas a invertir el salario de tus trabajadores en Bitcoin porque lo puedes perder. Es un riesgo. Si tienes dinero para solventar ese riesgo, tienes dinero, va a ser una inversión inteligente y te pudiste haber hecho millonario, como habíamos mencionado. ¿Qué sucede con los proyectos en una empresa? ¿Dónde va la innovación? La innovación es una inversión de riesgo. No es una inversión para ampliar mi capacidad y pues puede ser discutible, depende de los autores. Podemos ver en un horizonte inmediato puede haber inversiones de mejora continua para reducir normas y tener riesgo bajo, pero rendimientos bajos comparados a lo que tendríamos en la inversión. La inversión de riesgo pues va desde la bolsa de valores hasta los bitcoins con una posibilidad de retorno de miles de X y con un riesgo también elevadísimo. Este mismo portafolio de riesgos lo podemos ver si son familiares con portafolios de inversión de capitalistas ángel. Cuando comienzan, pues obviamente tienen poco capital y lo invierten en una empresa o dos. Y cuando le logran pegar, pues sí obtienen resultados de 20X en 2 o 3 años. Y eso es en los albores. Cuando se estabiliza la vida del fondo, pues tienen más inversiones, pero pues también se diluye más el retorno. Y están hablando de retornos de 10X a 5 años como algo aceptable para un portafolio de inversión de un capitalista ángel. El portafolio de inversión de una empresa no debe ser muy diferente, porque si te da menos, pues entonces a lo mejor no hay que invertirlo en cosas tan arriesgadas, mejor algo más seguro. Bueno, vamos a hacer la analogía. El proyecto de innovación es como invertir en la bolsa en una sola paquete, en una sola empresa o en un paquete de acciones. Entonces,
Cuando invertimos en un paquete de acciones, es una cartera de proyectos de innovación, cuyo desempeño será evaluado como conjunto. ¿Sí? Entonces, el proyecto, pues es un solo proyecto, y pues, lo evalúas proyecto por proyecto. ¿Qué sucede en las empresas cuando no logran dar el paso de pasar de conjunto de proyectos a cartera de proyectos? Sí, más riesgo no innovar, Ulises, precisamente porque aquí la cuestión es que también el medio ambiente te va haciendo perder competitividad, pero aún así puedes innovar de bajo riesgo. ¿Es un esquema de alto riesgo? Sí. El riesgo del portafolio de innovación es parte del perfil de innovación. Ahorita vemos adelante, efectivamente. Así como en la bolsa yo puedo definir que tengo un apetito alto de riesgo, un apetito bajo de riesgo, así también en la innovación yo puedo definir mi perfil de innovador como de alto riesgo cuando estamos en la investigación y el desarrollo, o de riesgo moderado como cuando estoy en la parte baja de la curva de desarrollo tecnológico. Bueno, regresando a la pregunta, cuando no damos el paso de aquí a acá e invitamos a nuestros colaboradores a generar proyectos de innovación y castigamos los fracasos individuales, entonces lo que voy a generar es que todo el mundo va a proponer proyectos chiquitos. No voy a tener grandes aventuras a la innovación. ¿Por qué? Porque van a decir, este proyecto si tiene cierto riesgo, entonces no lo hacemos. Bueno, eso es el equivalente a como si no tienes un perfil de muy bajo riesgo y te vas a estancar en proyectos de mejora, proyectos de adaptación. Y bueno, pues es un perfil de bajo riesgo, no vas a tener grandes rentabilidades. Cuando hablas de una oficina de innovación, es que decidas hacer tu composición y pongas proyectos, efectivamente, con un riesgo moderado, uno que otro proyecto, cierta composición de tu cartera con un riesgo más elevado, a ver si tienes la rentabilidad que debe de tener tu proyecto o la que estás esperando. En el caso de los riesgos, tenemos un segundito. En el caso de los riesgos, lo podemos comparar con los horizontes de innovación. Hay una relación con los horizontes de innovación. Segundito. Cuando tenemos proyectos para un horizonte corto de innovación, pues estamos hablando de que no son grandes cambios, de que hay un modelo de negocio ya conocido, de que nos va a traer un retorno, pero pues un retorno modesto, ¿no? Y un riesgo también modesto a cuando hablamos de proyectos de un horizonte 3 de innovación, en donde son las grandes aventuras, son los bitcoins, en donde nos aventuramos por un modelo desconocido, por cosas completamente nuevas, que van a tomar más tiempo en aprenderlas, pero que pues va a ser también mayor riesgo y el foco con una mayor posibilidad de crecimiento. Una pregunta con un poco de truco. ¿Cuál de los tres horizontes consideran ustedes que es mejor de invertir? Aquí nos dice Jorge, reinvertir en proyectos de innovación, un porcentaje óptimo sobre las utilidades, ciertamente. Tiene que haber un porcentaje, pero ¿cuál de estos tres consideran que será mejor de invertir? En los grandes
las grandes travesías, en el descubrir las Américas o en el abrir un nuevo almacén aquí. Claro, claro que sí, Luis, debe de haber un equilibrio. ¿Sí? Depende del riesgo que debes correr, pero debe de haber un equilibrio, porque tú puedes aventar todo, pues todas las joyas de la corona al viaje a las Américas y ojalá que te salga, ¿no? Pero también necesitas estar preparado. Iván Olvera, depende del riesgo que quieres correr. Jorge Lozano, es un proceso de madurez, sí, efectivamente. Y al igual que en la bolsa de valores, cuando logro la madurez, yo espero tener una composición de estos proyectos para tener algunos en horizonte 1, otros en horizonte 2 y otros en horizonte 3. Esa es la idea, una composición para que se promedie los éxitos y los fracasos. ¿Sí? ¿Y cómo se administra un proyecto de innovación? Bueno, ahora sí lo tocamos un poco en la sesión, por eso me brinqué unas láminas. La norma ISO 56000 sugiere en el capítulo 8 etapas para un proyecto de innovación. La primera es identificar oportunidades, que es, bueno, que exista todo un proceso para tener una vigilancia tecnológica y comercial, para detectar dónde puede ser la siguiente oportunidad, dónde viene la siguiente ola. Aquí pertenecen la parte de Technology Road Mapping, vigilancia tecnológica, toda esa parte de saber a dónde van las oportunidades. El siguiente es crear conceptos. Y estos conceptos es, ya que tengo las oportunidades, ¿cómo las voy a capitalizar en algo entregable por mi organización, algo que yo realice? Bueno, pues este es el siguiente. El siguiente punto es validar conceptos, avanzar estos conceptos hasta que tenemos un prototipo. El siguiente punto es desarrollar soluciones que va desde el prototipo hasta la solución operante, hasta que tengo, decimos luego de broma, el trapito y mis cositas afuera del mercado, listo para que lleguen los marchantes y se lo lleven. La solución operante es justamente este desarrollo. Y el siguiente punto es ya el despliegue de la solución, su intercambio comercial en el mercado y estar con ellos. Estos son los 5 puntos que sugiere la norma. Son pocos o son muchos, depende de mi organización. Hay sugerencias para cada uno de estos que tienes que considerar para identificar oportunidades, que tienes que considerar para crear conceptos y así llevarlo a través un proyecto desde que es una idea hasta que se despliega la solución. Bueno, vamos a ver que esto no solamente nos va a servir para poner las etapas según la norma, sino también nos va a servir para crear pequeños almacenes de proyectos de innovación que pueden estar en un estado de latencia. Un prototipo yo lo puedo tener en un estado de latencia esperando que se dé la oportunidad de mercado para desarrollar una solución. Y ahí se puede quedar como un activo, naturalmente se va depreciando tecnológicamente y económicamente si espera mucho tiempo, pero yo puedo tener muchas cajas de estos proyectos. Vamos a verlo en la administración de la cartera. Entonces, yo puedo planear, cuando tengamos el siguiente paso, no solamente hacer un proyecto de innovación, yo puedo planear hacer varios proyectos de innovación y entonces partir de el proyecto, nuevamente, como habíamos dicho, hacer el cambio en mi base de recursos, después hacer el cambio en mi solución operante, el cambio en las conductas de los clientes, esto es de acuerdo al modelo BPI, y esto en resultados. ¿Es mejor uno o el otro? Es mejor usar el nivel a los que sean familiares, niveles de madurez. Existe la propuesta de nivel de madurez tecnológica, que es un modelo
que utiliza la NASA, se popularizó en México porque CONACYT lo utilizó como estándar para el financiamiento de proyectos. Este también nos va diciendo la etapa de un proyecto de innovación. Y bueno, como tuvo mucho éxito el Technology Readiness Level, pues también los señores de Capital Ángel, los señores inversionistas, se pusieron a hacer también Investment Readiness Level y Community Readiness Level para determinar el grado de avance de un proyecto. Bueno, lo que quiero decir es que no es un solo estándar si yo quiero ver proyecto por proyecto, ¿verdad? Y cada una de ellas va a tener diferentes enfoques y aplicaciones. Por ejemplo, el TRL sirve muy bien para desarrollos en laboratorio, para desarrollos de ingeniería. Es muy, muy útil. El modelo BPI sirve para diseño de indicadores y pues tienen diferentes enfoques y aportaciones. Pero cuando se administran varios proyectos, la complejidad crece. Y esto implica que la administración es diferente. ¿Cómo se va a administrar diferentes los proyectos o una cartera de proyectos? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginen sus tarjetas de crédito. Ya sé que es un proceso y no un proyecto, pero se parece mucho. Francisco Montoya, depende del momento de tu empresa y la adaptación de los procesos internos, porque la composición puede ser innovar para igualar a la competencia. Claro, claro que sí, sí, sí puede ser, Francisco. Bueno, regresando a la tarjeta. ¿Cómo administramos una tarjeta de crédito? Pues yo conozco la fecha de corte. Yo sé que pues la mejor época para hacer compras financieramente en lo que la tarjeta respecta es tan cerca, pero después de la fecha de corte como sea posible, para que el financiamiento sea mayor. Y el peor momento pues es cerca de la fecha de corte. Y también sé que un tiempo después de la fecha de corte yo tengo la obligación de pagar. ¿Ok? Y pues si tengo una tarjeta de crédito, pues me acuerdo de las fechas y administro mi tarjeta. ¿Cómo sería administrar, aquí en esta foto son muy poquitas, ¿cómo sería administrar 10 tarjetas de crédito? ¿Cómo sería administrar 100 tarjetas de crédito? Los que tengan procesos así como de administración de rentas o administración de cosas múltiples, saben de sobra que es un proceso completamente diferente, complementario, no ajeno, ni sustituye. Pero si yo tengo varias tarjetas de crédito, lo más posible es que yo tenga que tener un proceso de seguimiento, de monitoreo diario, en el cual identifique las fechas especiales de algunas de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, cada día yo puedo detectar cuáles tarjetas están prontas a su fecha de corte. Entonces, pues hoy es 13 de mayo, entonces, esta tarjeta vence el 15, esta tarjeta vence el 16, ok, entonces ya tomo las decisiones debidas y hago los comunicados. Y cada día voy checando, el día siguiente tengo que pagar esta tarjeta y puedo hacer compras con esta tarjeta. Entonces, hay diferentes momentos para las diferentes tarjetas y la administración de mi cartera de créditos es diferente y complementaria a la administración de un crédito. Observen cómo la administración de un crédito sigue siendo vigente en la administración de la tarjeta de créditos. Esto va mucho, sobre todo ahora que está muy de moda el Project Management Institute, que nos enseña con un libro, un cuerpo de conocimiento muy bueno, muy notable, tuvimos pues también como de conocimiento cómo administrar proyectos y pues ahora sí que es una excelente referencia. Pero esos proyectos
una cartera de proyectos. Son diferentes proyectos, son cosas complementarias. La administración de la cartera de proyectos es adicional. Es un monitoreo constante y hay que identificar los estados de cada tarjeta. Bueno, pues igual es la administración de proyectos de innovación. Es un monitoreo constante y hay que identificar los estados de cada proyecto. ¿Cuáles son esos estados de cada proyecto? ¿Sí? Bueno, antes hay que ver la diferencia. Hay unas pequeñas diferencias con la tarjeta de crédito y con las inversiones. Cada proyecto tiene su nivel de inversión, su nivel de riesgo y su beneficio diferente, como una acción de una compañía. Pero la diferencia más importante está en que cada proyecto tiene un tiempo de ejecución. Ese tiempo de ejecución, tú no puedes hacer nada cuando el proyecto está corriendo. Si tú quieres sacar tu inversión cuando el proyecto está corriendo, lo más posible es que no saques nada o que tenga un precio de castigo muy elevado porque estás rompiendo el proyecto. Vamos a hacer una grafiquita sencilla, una flecha. El tiempo está en el eje horizontal y pues el tiempo, si la flecha es larga, pues va a ser largo el proyecto y si es corta, pues va a ser un proyecto de menor duración. Y vamos a hacer que el eje vertical sea la carga organizacional. Es lo más simple, pero cuando yo le meto dinero, si el tiempo va pasando acá, le meto dinero al proyecto, yo no lo puedo sacar, así como los CETES a 28 días. Tú no puedes sacar tu dinero en esos 28 días, sino hasta que termina tu proyecto de innovación ya puedes sacar el dinero. Y por cierto, tampoco lo vas a poder sacar de golpe, pero vamos a quedarnos ahí. ¿Cómo se ve una cartera de proyectos de innovación en el tiempo? Más o menos así. Pueden tener diferente carga organizacional, pueden ser de diferente ancho los proyectos y van a correr varios en el tiempo. Aquí estoy poniendo el ejemplo de que un proyecto empieza la tercera semana de enero y acaba la última de febrero. Y otro proyecto en un área organizacional comienza la primera semana de mayo y termina hasta octubre. Y así sucesivamente. ¿Sí nos queda claro este diagrama? ¿Cómo medimos esta cartera de proyectos? ¿Cómo podemos medir? Bueno, hay que considerar que el reporte de la cartera de proyectos lo vamos a hacer constante. En enero, en febrero, en marzo, porque cada mes de estos me va a dar un reporte para el grupo directivo. Yo como soy el líder de innovación, el Chief Innovation Officer, pues tengo que dar mi reporte. Y mi reporte es por lapso, no es por todo el año. Lo más normal es que yo diga, gracias Jorge, lo más normal es que yo diga, en enero comencé 2 proyectos. En febrero concluí, o espero concluir, porque también lo puedo usar para planear, un proyecto. Y tengo uno en ejecución y comienzo un proyecto. Este es mi reporte de febrero. Mi reporte de marzo es que tengo un proyecto en ejecución, 2 proyectos en ejecución y que además voy a comenzar uno. Mi reporte de abril es que tengo un proyecto en ejecución, concluyo otro proyecto y tengo otro proyecto en ejecución. Entonces, vean cómo el reporte del administrador de proyectos no es actividades planeadas entre actividades realizadas. No, su reporte es sobre una cartera, cuántos proyectos comienzan, cuántos proyectos van avanzando y cuántos proyectos concluyen. Esta diferencia, créanme que no la veo
en muchas de las organizaciones que me ha tocado visitar. No entendemos la diferencia de un proyecto de administrar este conjunto de proyectos y no administrar un proyecto, y son dos cosas muy diferentes. Una cartera de proyectos, tenemos por acá definiciones, es el conjunto de proyectos que una organización genera, ejecuta y administra simultáneamente en un momento dado. Premio Nacional de Tecnología. Y por acá tenemos también el PMI, el Project Management Institute. No lo voy a leer, pero pues sí, es un conjunto de proyectos, pero yo tengo que administrar esta cartera de proyectos. Entonces la pregunta y el tema central de hoy es, ¿y cómo le hago? Ya entendí que es diferente. ¿Cómo le voy a hacer para administrar esta cartera de proyectos? Muy bien. Pues lo primero, como les comentaba, es detectar esos puntos clave de los proyectos, así como la tarjeta de crédito, la fecha de pago, la fecha de cobro, esos puntos clave. Vamos a detectar los puntos clave en mi cartera de proyectos. ¿Y cuáles son esos puntos clave? El primero, como lo vimos en las láminas anteriores, es la incorporación de proyectos. Bien. Todo lo que se hace para incorporar a un proyecto a la cartera es sin hacer el proyecto. Esa es la gran diferencia. Sin ejercer el presupuesto destinado a ese proyecto, todo lo que se hace antes es incorporación de proyectos. Por ahí tenemos a una experta en hackatones que tenemos el orgullo de tener acá en esta charla. Bueno, un hackathon es parte de la generación de un proyecto. Hay un reto que pues somos parte del reto COVID-19 proyectos. Tú puedes hacer una convocatoria en tu empresa y esto es incorporación de proyectos. Para no hacer marearlos con ir y venir de las láminas, tres puntos que sugerimos como clave en la administración de una cartera de proyectos es la incorporación, la ejecución y el cierre. Y tiene mucho que ver también con el ejercicio presupuestal, y esto nos sirve para el cálculo de la rentabilidad de mi proyecto y de la cartera. Me explico. En la incorporación de proyectos, lo común es que los gastos en los que incurras no sean cargados a un proyecto, sino a la oficina de innovación. Entonces, esos son gastos prorrateados, llamémosle. Son gastos que no carga un proyecto. ¿Por qué? Pues porque no sabes qué proyecto es. De un hackathon te salen 5 proyectos. ¿Cuál es el bueno? Bueno, y tú decides que uno va ahorita y el otro va en agosto. Ah, pues, entonces, ¿quién paga el hackathon? Pues la oficina. Entonces, la incorporación de proyectos es todo lo que se hace para incorporar, es el primer momento, es lo que utilizamos. Además de metodológicamente hay otras causas por las cuales hacemos estos 3 momentos. Y este arranque de proyectos, pues tiene su presupuesto prorrateado. En este momento, ¿qué indicadores verían para su cartera de proyectos? Bueno, pues los más sencillos, los básicos son cuántos proyectos incorporo, como vimos en la gráfica anterior, que Jorge nos felicitó por el gráfico. Pues al menos voy a medir el número de proyectos incorporados. Claro, en algún mes o en algún periodo. El monto de proyectos incorporados también puede ser, y también puede ser otro tipo de medidas, como número personal asignado a proyectos incorporados. Observen cómo aquí no hay medidas de rentabilidad ni de productividad, pues porque todavía no comienza el proyecto. Pero sí me interesa saber en esa caja de incorporación de proyectos, pues cuántos estoy incorporando, cuánto estoy invirtiendo. Aquí nos dice
Otro indicador, sí, ahorita tomo el comentario, Andrés, pero este justamente es en la ejecución del proyecto o en el cierre. No no en el arranque. Estos son los indicadores para el arranque. El siguiente gran momento, coordinación o ejecución de proyectos. Depende de la naturaleza de la oficina que estemos hablando. Hay oficinas de innovación que coordinan y hay oficinas que ejecutan proyectos. Bien, aquí es todo lo que se hace para que un proyecto haga lo que dice que tiene que hacer. Siga su plan. Hay avances del equipo de trabajo, revisión presupuestal, revisión de avances, pero ojo, en este proceso el proyecto debe tener entregables, compromisos que tiene el proyecto para constatar que se ha hecho lo que se dijo que se tenía que hacer. Entonces, estos entregables nos van a dar los avances. Aquí es algo curioso porque pues hay varias formas de medir los avances y a veces sentimos que esta es la única parte de medición de los proyectos, es lo que todo el mundo mide. Actividades realizadas entre actividades programadas. Bueno, hay mucha discusión sobre medir actividades, porque tú puedes definir tantas actividades como quieras, entonces, pues te da una idea, y es mejor que medir nada, pero es mejor definir los entregables como un porcentaje del proyecto. Entonces calculas el avance del proyecto en función de los entregables que se van presentando hasta juntar un 100%. Ese es no tan complicado y es más cercano, por eso puse avances, no actividades. Entonces, repito, cuando haces el proyecto, divides el 100% de lo que piensas que es el proyecto en los entregables y eso es lo que vas midiendo. Claro, el presupuesto no se nos vaya a ir al tope y aún no hay impactos. Lo único que podemos medir de impactos y de hecho así como que por mientras, para no contarlo doble con la siguiente fase, son los activos que vas incorporando. Los activos que vas incorporando, ¿se acuerdan de la ruta? Cuando cambias la base de recursos, pues vas incorporando activos. Entonces tú puedes decir, pues estoy teniendo estos activos adicionales. Cuando estos activos son exclusivos, o tienen algún título de propiedad exclusivo, como una patente, un registro, pues sí puedes ir diciendo, de mi proyecto de desarrollo de la molécula contra el coronavirus, tengo 3 patentes. Pues bueno, es un impacto, aunque aún no es un impacto en el negocio. Es un impacto pues, del proyecto hacia la base de activos. No puedes medir más porque el proyecto todavía no te ha dado el resultado. El resultado te lo da cuando cierras el proyecto. Y hablamos, aquí hay una polémica. Desde organizaciones que no cierran sus proyectos de innovación. Y ese es un requisito y así como que paso número 1 para pasar de hacer uno o pocos proyectos de innovación a hacer una cartera, yo tengo que definir formalmente el cierre del proyecto. El cierre del proyecto es dar por concluido como proyecto. Claro está que va a terminar en una forma de operación. Siempre, todos los proyectos de innovación, dado que se definen como un cambio en la forma de hacer las cosas, pues van a ser una nueva forma de hacer las cosas. Pero tú tienes que poner el punto en donde digas, sí, esta forma de hacer las cosas es con la que me quedo, es exitosa y a partir de este momento es operación. Se acabó el proyecto, porque si no, no puedes calcular la rentabilidad del proyecto, no puedes si no sabes cuándo se terminó, no puedes calcular los impactos, ¿no? O sea, y no vas a poder comparar, evaluar resultados y desempeños si no los cierras.
Entonces, si no cierran sus proyectos de innovación, les va a costar mucho trabajo, pero manejar una cartera de proyectos de innovación. Entonces, paso número 1, pues, definirlos con cierre. Y aparte, cuando cierro, ya puedo medir eficacia, y acá me equivoqué, es eficacia y eficiencia, proyectos concluidos en tiempo. Aquí ya podemos hablar de impacto. Aquí ya podemos hablar de que, bueno, este proyecto, al momento en que lo cerré, me reportó ingresos por 50,000 pesos, pero pues porque está apenas creciendo. Yo espero que en un año me reporte ingresos por 500,000 pesos y bueno, pues ya veré en la curva de adopción cómo se va haciendo, pero ya puedo hablar de impacto. Hay que tomar en cuenta el tiempo. Hay dos tipos de indicadores. Indicadores lead, indicadores lag. Indicadores lead, LEA, son indicadores sobre los actos ejercidos. Son indicadores que pueden ser testificados inmediatamente con acciones que hago. Por ejemplo, el número de veces que voy al gimnasio es un indicador lead. Yo puedo inmediatamente ir al gimnasio y poner en una bitácora que fui y se va haciendo mi indicador. O incluso el número de proyectos cumplidos es un indicador lead. Indicadores de retardo o indicadores lag, LAG, son indicadores que tiene que pasar un tiempo para que se vea reflejado ese impacto. Eso lo vamos a ver en una serie que estamos haciendo para indicadores. Estos indicadores lag, pues tengo que esperarme a que se vaya madurando la actividad para poder constatar de que pues fue un cambio. Y también tengo que suponer o comprobar en lo posible de que el cambio es consecuencia del proyecto. Por ejemplo, rentabilidad. Por ejemplo, impacto en clientes y mercados. Aquí en impactos, pues veremos en la parte de medición. Más adelante, en otra entrega de medición exclusivamente, que las técnicas para medir estos indicadores lag. Bueno, hasta este momento ya puedo yo medir. Ahora sí, imagínense un reporte mes con mes de la Oficina de Proyectos de Innovación. ¿Qué me va a decir ese reporte? Pues me va a decir cuántos proyectos están en curso, cuántos proyectos están iniciados y cuántos proyectos están concluidos. Y el impacto, pues solamente el impacto de proyectos concluidos, porque los otros pues todavía no tienen impacto. Y podemos poner acá impactos de proyectos parciales. Aquí les digo que es como con asterisco, porque si no los vas a contar acá como cuando concluyó y antes cuando ya estaba en ejecución. Me explico. En abril, yo voy a reportar el proyecto del renglón 3. Pero si durante su ejecución yo adquirí un activo, o digamos obtuve una patente, pues la puedo contabilizar en el reporte de marzo, pero también en el de abril, entonces ya son 2 patentes. Pues simplemente hay que tener cuidado de no contarlo doblemente, ¿no? Este es parcial, o acá pones el impacto en los activos es tener una patente que ya se había contabilizado en el mes anterior. No es una cuestión complicada, nada más hay que tener cuidado. Vean cómo, por favor, el reporte de la coordinación de la cartera de proyectos no es un reporte de avance de proyecto. Es muy diferente. Y el reporte de avance de proyecto, pues ese se lo piden o cuando ya quieren ver un proyecto por proyecto, ya lo ven. Ese no es un avance de la oficina de proyectos. Este es un avance de la oficina de proyectos porque contiene el estado de un conjunto de proyectos en un lapso determinado. ¿Sí? Eso es muy importante. Esa es la cápsula de hoy, ese es el centro.
vean cómo reportar y manejar una cartera de proyectos es un proceso diferente a administrar un proyecto solo, ya sea de innovación o en general de cualquier proyecto. ¿Sí nos queda claro este punto? Mientras tanto, vamos a ver qué nos dice Jorge. El impacto en el estado del ánimo del capital humano que participa en los proyectos. Sí, sí se puede. Aquí en medición también hay que ver pues, que hay, si lo puedes hacer y reportar mensualmente si cada mes mides el estado del ánimo. Sí, sí se puede. Hay que ver la medibilidad. Muy bien. ¿Nos queda claro entonces la forma como se reporta mensualmente el comportamiento? Pues ese es así el centro, la administración de la cartera de proyectos. ¿Qué nos dice la norma? Bueno, la norma en sus punto 6.4 nos da la conformación de un portafolio de innovación. Y justamente de qué nos dice el proyecto estaba un poquito posterior, porque la administración es todo lo que vimos en el último bloque. La norma nos da lineamientos sobre la conformación de un portafolio de innovación y justamente es que yo voy a distribuir mi capital, mis objetivos y mi esfuerzo en los proyectos de innovación. ¿Qué más nos falta en la administración de la cartera de proyectos de innovación? Bueno, teníamos un solo estado. Un solo estado es, pues el proyecto se genera, lo disparo y lo cierro. Algunas organizaciones, platicábamos la vez pasada, pero espero que ahora quede más asentado, tienen pues le llaman Innovation Funnel o embudo de la innovación. Tienen un repositorio donde los proyectos de innovación van avanzando, se van quedando en diferentes estados para ser retomados o descartados a posteriori. Entonces, imaginémoslo como un conjunto de almacenes parciales, al igual que si yo tuviera una empresa de transformación y esto fuera de la materia prima, almacén de materia prima, almacén de materia preparada, almacén de productos semiterminado, almacén de subensambles y almacén de producto final, por decir algo. Bueno, aquí podemos utilizar también la guía de la norma y tener mi banco de ideas. Hay una norma, la 56006, de administración de ideas. Pues también lo puedo tener como mi pequeño almacén con sus pequeños procesos de incorporación de ideas. ¿Qué va a ser una idea válida? ¿Qué le voy a hacer? ¿Cómo la voy a desarrollar? ¿Hasta dónde la voy a desarrollar? Y en el cierre, ¿qué sucede? ¿Qué hago en el cierre? Determino, no cierras y ya, determina si el proyecto va para el siguiente estado, es decir, si fue un éxito, o cuándo va para el siguiente estado, o si, pues, no es una buena idea y la desechamos, o si la ponemos en espera. También se vale, en el caso, como en un almacén, ponerlo en espera. Como habíamos comentado, pues se va depreciando, pero se vale ponerlo en espera. Y el siguiente almacén es el almacén de los conceptos. Y ese almacén pues también va a tener las mismas reglas. Y este almacén va a tener las mismas reglas. El concepto de operación y el proceso es muy similar y se trata de poner los estadios de varios proyectos. Pero vean que no se trata de un solo proyecto. Adentro de esta caja viven varios proyectos, adentro de esta caja viven varios proyectos, adentro de esta caja viven varios proyectos y cada uno de ellos se almacenaría con un reporte como el que vimos 2 láminas anteriores. ¿Cuántos proyectos entraron? ¿Cuántos proyectos se han desarrollado ahí? ¿Y cuántos proyectos cambian su estado? Ya sea que los desechamos o ya sea que los pasamos al siguiente estado. ¿Dudas hasta ahí?
¿Una duda, comentario? Pues el tema de hoy precisamente es cómo administrar mis proyectos como una cartera. Insisto, no es el mismo proceso que la administración de un proyecto. Es un proceso complementario, diferente. La administración de la cartera de proyectos de innovación está en la cláusula 6, pero pues también está en esta conversación un poco más detallada. La parte de incorporación, administración y cierre es del modelo BPI, no está en la norma. Bueno, está mencionado, no tan específicamente. Conclusiones. Si yo quiero hablar de la rutina de innovación, de que la innovación es un proceso en mí, ¿qué requiero? Ya lo había mencionado, como conclusión, ¿qué nos llevamos? Que los proyectos de innovación yo los haga acotados, que tengan su inicio, su banderazo y que tengan su fin. Y su fin también implica cerrar las cuentas presupuestales. El proceso de fin tiene un cierre administrativo, tiene un cierre físico, de que el proyecto deje de ejecutarse, se cierre, cierra las cuentas contables y presupuestales del proyecto y tiene que haber aprendizajes, que es con lo que nos quedamos y vamos a ver en la siguiente entrega, la formación del acervo intelectual. Pero paso número 1, tiene que ser acotado y comparable. Yo tengo que poder comparar un proyecto con el otro, al menos en esos puntos: el inicio, la ejecución y el cierre. ¿Sí? Y yo los puedo administrar como una cartera de proyectos, como aprendimos hoy, y podemos administrar sus impactos, su ejecución y sus riesgos. Y la tercera es formalizar la operación de la administración. ¿Qué significa formalizar? Asignar recursos. Si mi empresa es pequeña y no puedo costear que esté gente de tiempo completo, sí asignar cargas laborales a la administración de la oficina de innovación, que implica pues los gastos prorrateados para incorporación y cierre, gastos y costos organizacionales y presupuesto para inversión, que eso es una parte fundamental de la formalización, un presupuesto o recarga de dinero para invertir en proyectos de innovación. Muy bien, pues hasta aquí es el tema. Ya estamos viendo que es un buen tiempo, menos de hora y media, dejar si hay alguna interacción. ¿Y qué vamos a ver en la siguiente entrega de ISO 56000? Pues la parte de propiedad intelectual y medición de la innovación. Y una parte muy interesante, si es la innovación requiere de una estrategia por sí misma, si es la misma o una estrategia diferente a la de la organización. Esperamos que nos acompañen la siguiente semana, igual el miércoles a las 17 horas, para poder entender estos elementos de estrategia, innovación, propiedad intelectual y medición de la innovación. Es indispensable digerir bien la administración de la cartera de proyectos de innovación, porque si no, no tiene sentido hablar de propiedad intelectual como propiedad de una organización, no como propiedad de un proyecto. Muy bien, pues me da mucho gusto. ¿Qué comentarios tenemos? Alfonso, Jacatón, en mi comentario el corrector puso, ¿quién sabe dónde quedó tu comentario, Alfonso? A ver, déjame ver. Aquí está. La iniciativa de innovación es una primera etapa, como se ha presentado en el diagrama que nos compartiste. Sin embargo, quizá esté ligado a la definición de una política de innovación. Claro, que es mucho ojo. Sí está ligado, Alfonso, pero son cosas diferentes. O sea, el hacer la política es diferente al proceso de incorporación. Obviamente están ligados, pero son diferentes.
Tengo una pregunta. ¿En la norma se considera formalmente el proceso de gestión de ideas? Este proceso lo he usado en varias empresas y es como el hackathon, que ahí decía, un proceso muy relevante para identificar ideas e impulsarlas. Sí, de hecho se le ha considerado tan importante la administración de ideas, Alfonso, que hay una norma en particular que aún no está liberada, que es Idea Management o Administración de Ideas. Sí, sí se considera importante. También se coincide, la mayoría de los que estamos ahí en el Comité Técnico 279, que una idea no tiene ningún valor si no se hace innovación, pero como semilla, pues sí, una idea no es una semilla, no es una fruta, pero no hay fruta sin semilla. Entonces, tan es así que hablamos de la 56.005. Hay una 56.000 es Idea Management. Incluso si tú googleas ISO 56.000 Idea Management, te debe dar el número de ahí. Todo bien, Roberto Montalvo. Jorge, muy interesante, combinar los aspectos cualitativos, cuantitativos en una agenda de proyectos. Gracias, Jorge. Luis Ocampo, muchas gracias, Roberto. Ajá, muy bien. Gracias, Jorge. Pues esperemos que todos tengamos tarea por hacer. No dejen de enviarnos sus comentarios, ideas, vivencias que quisieran ver. No, dependiendo de eso, pues formamos la siguiente entrega, que, como les digo, es estrategia, medición, acervo intelectual, también una pasada rápida sin tener que morir en el intento. Y en un futuro, pues meteremos medición por sí sola, porque es un tema súper amplio, con grandes discusiones y sabores y sinsabores en todo el mundo, no crean que nada más en México. Pues aquí están los datos de contacto. Les agradezco mucho, Marian, cómo no, nos estamos viendo, Jorge, Suerte, Francisco y Mirna, muchas gracias y que tengan una bonita tarde. Qué gusto pues haber compartido estos minutos con ustedes.